Y crece la preocupación por la llegada masiva de venezolanos a Colombia y países vecinos. Según el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Holmes Trujillo, en cálculos hasta el 2021, en el peor de los escenarios, abandonarán su país cerca de 4 millones de venezolanos y esa migración presionará a nuestro país a tomar medidas urgentes. Podría costarle hasta 26 billones de pesos al presupuesto de nuestro país. ¿Qué impacto ha tenido eso en el día a día de nuestro país? Vamos a analizar esto con María Clara Arroballo, es investigadora del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Profesora, bienvenida a Noticias Caracol. ¿Le puedo decir María Clara? Claro que sí. Sí, no hay problema. Muy bien. Pues veamos justamente lo que está ocurriendo alrededor de esta problemática. Antes de comenzar a echar lápiz, hablamos con Felipe Muñoz, quien es el gerente de Fronteras. Y aquí está una radiografía, el panorama de lo que está pasando en el país. En La Guajira hay censados 23.000 venezolanos que llegan en su mayoría en busca de urgente atención médica. Hemos tenido muchísimas solicitudes de afiliación y han recibido atención, por supuesto, en las instituciones públicas de nuestro departamento. También ha sido compleja la situación. El gobierno trabaja en varios frentes: salud, educación, habitabilidad, agua potable y apoyo psicosocial. El sistema de información para el reporte de extranjeros indica que en atención de urgencias de salud, en septiembre de 2018, hubo un crecimiento del 127% con respecto al 2017. Hay unas medidas en el orden de salud, en el cual había unos recursos de 20.000 millones, los cuales se distribuyeron para ayudarle a los hospitales de algunos de estos departamentos y municipios a solventar la carga que han tenido. Es apenas una muestra de lo que ocurre en diferentes puntos del país. Cifras del gobierno nacional indican que por lo menos 80.000 venezolanos se mueven a diario por Colombia, pero las cifras van más allá. En el 2018, hasta el mes de septiembre, se registraron 514.772 salidas de venezolanos por el puesto de control migratorio en Rumichaca, que sobrepasa la cantidad de salidas totales de 2017. A hoy, en lo que va del 2018, según el último reporte de migración, ya vamos en 514.722 venezolanos. Medio millón de venezolanos en el 2018 han entrado por Colombia y salido hacia los otros países. Afirma el gerente de Frontera con Venezuela que se trabaja en un documento COMPES de política pública, ya que es un problema que sobrepasa la capacidad del Estado y se ha recurrido a la OEA y a Naciones Unidas por la crisis migratoria. ¿Cuántos se han quedado en Colombia? Según cifras de migración, al 30 de agosto teníamos 935.593 venezolanos con vocación de permanencia en Colombia. ¿Qué quiere decir? Personas que se quieren quedar en Colombia. Por otro lado, el gobierno anunció que trabaja en líneas de acción con las autoridades para combatir el delito a manos de extranjeros. Esto es un tema complejo que hay que trabajarlo con la policía y con el Ministerio de Defensa, en el cual el gobierno está evaluando unas líneas de acción adicionales para garantizar que esta migración sea ordenada, regular y segura. Por último, el gobierno hace un llamado a los venezolanos para que hagan los trámites de permisos de permanencia a fin de que puedan contar con los beneficios que entrega el Estado. María Clara, ¿cuántos venezolanos han salido de su país? ¿Hacia dónde y por qué? Bueno, lo primero es decir que estas cifras son unas proyecciones porque realmente no sabemos. Y en Colombia tenemos una frontera muy larga, muy porosa y también pocos espacios oficiales de cruce. Entonces eso nos hace llevar a proyecciones y no a cifras exactas. No hay precisión. Hoy, ¿cuántos venezolanos han salido de su país? Se habla más o menos del 8 al 10% de su población. Eso quiere decir que entre un 2.700.000 y 3 millones. Ayer el embajador de Ecuador habló que de los 99.000 que tenemos registrados son 250.000. Entonces la cifra se estaría acercando mucho más a los 3 millones de personas. ¿Que han salido de Venezuela? Que han salido de Venezuela hacia diferentes regiones y ciudades del mundo, cerca de 300 ciudades del mundo. Sin embargo, el 78% de esa migración es intrarregional. Eso quiere decir que es hacia países muy cercanos. Claro, el principal destino es Colombia, que es el 45% donde se está ubicando la migración venezolana. Posteriormente le sigue Perú, que es un destino que está apareciendo. Estados Unidos y España fueron los destinos tradicionales de los venezolanos, fueron personas que llegaron no en este momento, sino hace unos 10, 12 años, pero siguen teniendo una población muy importante que hoy no se contabiliza tanto porque no hace parte dentro de la crisis humanitaria. Y Chile y Ecuador hoy también han prendido sus alarmas con la llegada de migración venezolana.
aquí hay unos datos ya del impacto que ha tenido esta migración. En el campo laboral, en Colombia, se dice que muchos venezolanos están desplazando a los trabajadores colombianos. ¿Es cierto eso? Realmente, pues, en mi experiencia investigando inmigración, este es uno de los grandes miedos que alimentan temas de xenofobia. No hay ningún estudio que verifique esta afirmación. De hecho, la migración es una ventaja neta para el país, obviamente. ¿Cuáles son las ventajas? En primer lugar, ayuda a nutrir nuestro bono demográfico, es decir, que llega una población con vocación laboral, una población hoy que es el 90% de la población venezolana llega en edades económicamente activas. Evidentemente, nuestra economía no es tan fuerte para absorberla rápidamente y se requieren políticas de ajustes económicos para que justamente estas ideas dejen de estar llenando los imaginarios de los venezolanos. Pero hay unos impactos que uno podría decir son innegables. Primero de ellos, nuestro sistema de salud no es bueno, tiene muchos problemas. Si llegan más personas a requerirlo, pues se va a dificultar. Y más con las características que están llegando los venezolanos en este momento, ¿no? Tenemos en cuenta que están llegando con una situación socioeconómica y de salud muy crítica, con enfermedades que incluso Colombia ya había superado. El sistema de salud de Venezuela ha retrocedido 5 décadas. E incluso hay enfermedades que ya desde hace 100 años ya de alguna forma se habían mitigado en la región. ¿Malaria, por ejemplo? La malaria siempre ha sido una enfermedad regional, pero sí se han aumentado los casos. Estamos hablando que en Venezuela las cifras oficiales hablan más o menos de 500.000, pero otros organismos dicen que incluso hay 1 millón de casos de malaria en Venezuela. El sector de la educación está preparado para recibir a los niños venezolanos y educarlos. El sector de la educación ha tenido que tener ajustes muy importantes desde hace 2 años. Ha generado unas circulares, obviamente, porque no se le pueden vulnerar el derecho a la educación a los migrantes y a los niños, niñas y adolescentes. Hoy tienen grandes desafíos en temas de cobertura. El presidente Duque hace poco tuvo que hacer unos ajustes al PAE, que es el programa de alimentación escolar, obviamente porque en la medida en que han llegado más niños, pues también hay más necesidades presupuestales. Bogotá recoge cerca del 28% de esa población y tiene una economía que fácilmente la absorbe, pero encontramos en regiones como Atlántico, en Cúcuta, Arauca, donde había escuelas de 200 niños y de un momento a otro llegaron 500 y sobrepasaron pues las posibilidades presupuestales y la cobertura. De acuerdo. Estamos hablando desde muy temprano, echando lápiz también ahora sobre esto. ¿Cree usted que los extranjeros que sean sorprendidos delinquiendo en Colombia deben ser expulsados? ¿Sí o no? Se lo estamos preguntando y así va la votación. Hasta el momento, 13.600 personas han participado. El 97% dice sí, deben ser expulsados si son sorprendidos delinquiendo. El 3% no. ¿Cómo analizar esto? Bueno, Migración Colombia ha sido muy clara y en efecto, pues el Estado y la inmigración tienen que garantizar la seguridad ciudadana y la seguridad nacional del país como una de las primeras necesidades. Entonces, efectivamente, hay que tener una posibilidad, una actitud de puertas abiertas hacia la migración, pero para personas que vienen a delinquir tienen que ser sujetos a procesos judiciales y posiblemente a la deportación. Claro, es que veíamos estas cifras, son de la Fiscalía. Mire usted. En este año, en lo que va corrido de 2018, se han presentado 133.275 hurtos por colombianos. 2.777, es decir, el 2.04% por extranjeros, la mayoría venezolanos. ¿Es percepción o es realidad el decir que hay un aumento ostensible de inseguridad por venezolanos delincuentes? Las mismas cifras lo dicen, creo que es una percepción, obviamente el 2% es de una Parece poco, población, ¿no? Claro, es poco, pero sí siempre se habla de la delincuencia venezolana y cómo esto ha aumentado. Me parece muy bien que en este espacio mostremos esta cifra que no siempre se muestra comparando justamente el tema de la criminalidad nacional con la extranjera, porque aquí se alimentan una cantidad de imaginarios pensando que llegaron a dañar nuestra seguridad cuando ya tenemos problemas fuertes de seguridad. Naturalmente aquí hay un subregistro. Muchos de esos delitos que a lo mejor sean o no cometidos por venezolanos, la gente lo denuncia, no están reportados también, ¿no? Puede ser, pero cuando pasa usualmente con venezolanos, la sociedad muchas veces reacciona. Claro. Tenemos participación también de nuestros televidentes hasta ahora a través de las redes sociales. Restrepo dice, si nuestras leyes y cárceles se quedan cortas, además hay que dejar claro que no necesitamos más delincuentes con los nuestros
es suficiente. Bueno, hay algo de ese sentimiento xenofóbico que se puede estar alimentando allí. Tenemos que recordar también, sin estigmatizar obviamente nuestra migración venezolana hacia otros países, pero pues nosotros también fuimos presas y víctimas de todos estos imaginarios de pensar que los colombianos siempre llegábamos a delinquir, siempre llegábamos con cargamentos de droga, y pues eso realmente sabemos que no es la realidad del país ni de nuestra sociedad. Claro, hablemos un poco del panorama de lo que está ocurriendo en Venezuela. Por ejemplo, según datos del Fondo Monetario Internacional, la economía se contrajo un 50%, estamos hablando de una hiperinflación de 1.000.000%, de una pobreza del 87%, de allí este fenómeno. Este fenómeno, aparte que ha sido en muy corto tiempo, digamos que estas cifras realmente empiezan desde el 2015, especialmente en el 2016, cuando Amnistía Internacional declara oficialmente la crisis humanitaria en Venezuela, y empiezan a generarse todas estas cifras. Estos son, Venezuela no está dando ninguna data, entonces de alguna forma estas son como ciertas cifras que han logrado obtener ciertos organismos no están dando internacionales. Estadísticas, es lo que usted quiere decir. Venezuela tiene muy cerrado esa posibilidad de generar información al respecto. Sin embargo, se sabe que la hiperinflación es muy alta, no solamente en términos regionales, sino a nivel mundial. Cerca del 87% vive en la pobreza, muchos en la pobreza absoluta. Desabastecimiento de alimentos, de medicinas. Desabastecimiento del 80% en alimentos y medicinas. Tenemos, por ejemplo, de 70.000 enfermos de VIH, tienen solamente 7.000 tratamientos, un tratamiento muy limitado. Entonces, hoy están migrando enfermos, personas que en los panoramas internacionales de migración nunca migraban. Salario mínimo que no alcanza. El salario mínimo no alcanza, se habla más o menos de $6 mensuales, pero seguramente es mucho menos ahora porque cada día más crece más la inflación y no alcanza absolutamente. María Clara, ¿por qué está pasando eso en Venezuela? Digamos que ese es un tema que ha venido un deterioro sistemático, un deterioro paulatino de las condiciones productivas y económicas del país, que se podría rastrear incluso pues desde el 2004, cuando empiezan a cerrarse las empresas y realmente el tejido empresarial de Venezuela va cada vez en declive. Por supuesto también, aunque lo dijo Zapatero y fue muy criticado, también los bloqueos económicos internacionales empeoran un poco esta situación, pero no se puede culpar a los bloqueos. Claro. Hay unas causas estructurales de la economía, unas muy malas decisiones del gobierno y también un petróleo que ha bajado de precio, ¿no? Antes se podía llevar de alguna forma la economía venezolana en la era Chávez, pero en la era Maduro el petróleo tiene otro precio y eso claro. también. Tenemos más participación de nuestros televidentes a esta hora de la mañana. Francisco Rolón dice: sí, estoy de acuerdo, soy colombo-venezolano y es lo mejor, ya que Colombia da abrigo y calidad de vida, y quien venga a hacer el mal aquí hay que vetarlo de por vida, ya que queremos es gente de bien, no quien venga a hacer el mal, ¿no? Es una percepción. Varios venezolanos opinaron lo mismo, fueron consultados hace algunos momentos en un reporte que hemos pasado y ellos han dicho pues que le caiga todo el peso de la ley al que venga aquí a delinquir. Como sucede en otros países. Claro, y una opción es expulsarlo o deportarlo. Lo que pasa es que para Colombia no está en opción, porque tenemos una frontera que tal vez le cueste más al Estado hacer estas movilizaciones de deportación que a los migrantes venezolanos cruzar en cualquier punto de la frontera. Entonces, ¿cuántos puntos de migración hay en los 2.200 kilómetros de frontera? ¿7 nomás? Había 5 y digamos que Migración Colombia ha hecho un esfuerzo por ampliar, pero sin embargo tener un control de 2.200 kilómetros de frontera, una frontera viva, una frontera que no es desértica como la de México y Estados Unidos. ¿Cuántas trochas? Se habla acerca de 2.000 trochas. 2.000 trochas. De 2.000 trochas por donde están pasando no solamente migrantes, sino también grupos armados, contrabando. Entonces son trochas muy complicadas y de hecho los migrantes sufren todas las situaciones y las dinámicas delincuenciales que se está viviendo en la región con frontera. Aquí están algunas de las zonas de Colombia a donde más están llegando venezolanos. Bogotá la encabeza. Bogotá la encabeza, tiene el 28.1%. Es una migración que empezó siendo intrarregional en Cúcuta, Arauca y Guajira, pero como hemos visto se ha internado. Y pues obviamente buscan en Bogotá mayores oportunidades. Antioquia también ha recibido muchísima migración, norte de Santander, especialmente Cúcuta y pequeñas localidades muy cercanas a la frontera como Villa del Rosario, pues realmente ha colapsado porque la migración venezolana supera incluso la migración casi local. Y 383.538 venezolanos han solicitado el PEP. Esta es los que hoy lo tienen, pero digamos que
Son cerca de 400.000. El PEP es el permiso especial de permanencia. Es una figura que creó el gobierno colombiano, encabezado por Migración Colombia, para intentar regularizar de alguna forma, darle la posibilidad de que esta población que viene identificada, que muchas veces no tienen pasaporte, puedan tener un permiso laboral por 2 años. Claro, pero si uno analiza esta cifra, 383.000 que tienen permiso y cerca de 1 millón que hay en Colombia en este momento, según los datos que se están suministrando por las diferentes fuentes, uno pensaría que hay cerca de 600.000 que no están de forma regular. Esta fue una cifra de los primeros PEP. Hoy hemos tenido 3 PEP. De hecho, el gobierno Santos sacó un registro que era el RAM, que era el Registro Administrativo de Migración Venezolana, de los cuales se registraron cerca de 400.000 personas, a los que también tienen derecho al PEP. Entonces estamos hablando de una población superior. De hecho, a julio. Y si están de manera irregular, podrían estar afectando la situación económica, social en diferentes partes. Creo que nuestro problema es de la formalidad. Ya tenemos unos problemas estructurales de economías informales, y en la medida que esta población no tenga capacidades o canales de regularización, pues se van a mantener no solamente en la informalidad, sino marginados, y eso también dificulta su integración social. Tenemos a esta hora más resultados de la encuesta de lo que estamos hablando. ¿Cree usted que los extranjeros que sean sorprendidos delinquiendo en Colombia deben ser expulsados? Sí, no. Miren ustedes, 14.900 participantes han votado. Por el sí dicen 97%, por el no el 3%. Un porcentaje, bueno, altísimo, ¿no?, de personas que dicen hay que sacarlos. Bueno, es como el sentido también lógico y común. Y es un tema que nos mueve a todas las fibras sociales. Claro. Todos los colombianos estamos afectados de alguna forma por la migración venezolana. Es María Clara Roballo, investigadora del directorio del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Bueno, nos ha ilustrado muchísimo sobre la situación, el panorama, la radiografía de Venezuela. Hemos entendido muy bien, María Clara. Muchas gracias por estar con nosotros. La verdad, nos damos cuenta de la realidad que estamos viviendo, de los grandes retos y desafíos y de esos escenarios de los que habla el Gobierno Nacional que pueden presentarse en un futuro. El más dramático y, digamos, difícil de todos es... De 4 millones de personas, y digamos que en el mejor de los casos llegaríamos al 1.800.000 de venezolanos en Colombia. De ahí que se necesiten medidas, leyes y, por supuesto, dinero para enfrentar esta situación y apoyo también de la comunidad internacional. Hay muchos retornados, no olvidemos eso, ¿no? Muchos retornados, sí. Colombianos que tienen la doble nacionalidad. No se sabe cuántos, se creen que son 300.000, pero seguramente son muchos más. Son colombianos. Muchas gracias, María Clara.